Yo soy Jorge Iván Romero Londoño, soy abogado de la Universidad Libre de Santiago de Cali, especialista en Derechos Humanos y Externado de Colombia en Bogotá. Uno de mis casos más representativos como abogado ha sido el caso del homicidio de la menor Melanie Realpe Vélez, en el cual el papá, el señor Jesús Realpe, asesinó a su hija por una supuesta nota del colegio, que al parecer, dice él, según dijeron los medios, era que porque le estaba yendo mal en el colegio. En este momento estoy representando a la madre, Sandra Vélez, como víctima dentro del proceso y a los demás familiares. Lo que me motiva a estudiar Derecho es el poder ver a mi padre, que toda la vida ha sido un líder sindical, una persona abnegada al trabajo sindical de las personas, el poder, el querer siempre dirimir el conflicto entre empleador y trabajador y siempre como dirigente sindical estar a favor del trabajador. Se conocieron casos realmente impresionantes de empleadores para con los trabajadores que dejaban mucho que decir. Y yo estaba siempre al lado de él, conociendo esos hechos, conociendo esas injusticias, y la verdad me interesaba mucho cómo él podía en ese tiempo precisamente lograr que las retractaciones del empleador para con el trabajador fueran eficaces. Él intervenía como abogado de las personas, a veces sin cobrar, más por un acto de vocación, que él tenía vocación de líder sindical y de abogado de esas personas desvalidas. Entonces era una labor muy satisfactoria y la gente lo agradecía mucho. Eso fue una labor muy bonita que me motivó, independientemente de donde iba a desarrollar mi labor como abogado, a estudiar Derecho, la interpretación de las leyes y la aplicación de las mismas. No, me entero de la muerte de la niña Melanie, pues precisamente porque fue un caso de renombre nacional, pues que generó repudio a nivel nacional, pues porque al parecer, según contaban las noticias en ese momento, el papá había asesinado a la niña por unas supuestas notas que había sacado en la escuela, unas notas malas que había sacado en la escuela. Entonces fue algo que se conmocionó a nivel nacional, estuvo por todos los medios regionales, medios nacionales y hasta medios internacionales, porque era un caso que realmente conmocionaba a todas las personas que podrían ver la noticia. En ese momento dije yo, pues hasta dónde hemos llegado nosotros, que hoy en día una persona por un caso de intolerancia, un padre mata a una niña, asesina a su hija por el hecho de una supuesta nota. Realmente es un caso de una conmoción impresionante que me parece repudiable desde todo punto de vista, porque pues es un acto totalmente inhumano con una persona de estado de indefensión que es una menor de 11 años de edad. Yo llegué al barrio Puertas del Sol, él vivía inclusive en el mismo pasaje, por motivos pues teníamos un grupo de baile, entonces él ingresó, ahí nos conocimos, nos gustamos, nos hicimos novios, duramos un buen tiempo. En eso yo tenía a la niña, pero la niña pues ya tenía 1 año, y entonces pues llegó un tiempo en que decidimos unirnos en unión libre. Estuvimos viviendo juntos. Al principio todo era excelente, todo era bueno, pero ya después como que venían muchas contiendas por parte de la mamá porque ella no estaba de acuerdo con la relación, pues porque yo era negra. Entonces, pues, más sin embargo, seguimos juntos, no importó eso. De ahí nos fuimos a vivir juntos de una compañera, una amiga mía. Ella se fue de ahí, ahí yo residía a solas con él y con la niña.
Y la relación con mi hija fue perfecta, o sea, él con la niña, para que él la quería mucho, salía con ella. Llegó un tiempo en que él tuvo que irse a prestar servicio. Entonces, cuando él se fue a prestar servicio, yo quedé embarazada de la niña, Vanessa, la que tiene 11 años ahora. Él no se dio cuenta pues que yo estaba en embarazo, yo lo llamé, él se dio cuenta, me dijo que iba a responder y que la mamá y el papá me iban a colaborar mientras él llegaba. De ahí pues llegó el tiempo en que le dieron pues ya de baja, pues que ya terminó su tiempo allá en el ejército. Y llegó, pero más sin embargo ya después de eso no vivimos juntos. Él en su casa y pues yo estaba residiendo en la casa de mi papá cuando tuve la niña. Pero la relación de nosotros se empezó a dañar cuando me di cuenta que él consumía droga. Porque él consumía droga y él era muy agresivo. Yo volví con él, quedé embarazada de Melanie, vinieron los maltratos, los golpes, inclusive un día él llegó una mañana a la casa y me empezó a insultar, a decirme cosas, me pegó una patada y me tiró contra la nevera, yo caí, inclusive mi niña tenía como 5 o 6 años, ella pues forcejeando, él la empujó y pues me agravé, él me llevó al departamental, me preguntaron allá qué me había pasado y pues yo dije que estaba trapeando por temor de que lo llevaran preso. Bueno, ya ahí él se disculpó conmigo, seguimos y volvieron las peleas, se volvió más agresivo, ya no quería trabajar, el papá lo ayudó a meter al trabajo donde trabajaba el papá, en una fábrica, pero lo pillaron pues consumiendo droga en el baño, entonces lo despidieron. De ahí me di cuenta que me fue infiel con una amiga y yo lo eché. Y ya de ahí ya no nos volvimos a comunicar. Yo iba donde la mamá a pedirle ayuda, esa señora me insultaba, me decía que lo dejara tranquilo, que no lo buscara más. Igualmente el papá, ellos me decían que con la niña, sí, o sea, ellos se hacían responsables. Cuando estaban conmigo, él nunca me llamó, Sandra, ¿puedo ver las niñas? O puedo estar con ellas, o puedo tenerlas un tiempo. No pasó eso porque él nunca respondió por ellas. Inclusive cuando lo fuimos a demandar, una vez fui con mi papá allá en Los Mangos, y él fue y dijo que él respondía, que él me daba plata a mí, y eso es falso, eso nunca pasó. En ese tiempo las niñas decidieron irse donde la abuela, se fueron una semana antes del receso. Entonces las niñas pasaron allá y antes de entrar al colegio me llama Vanessa y me dice, mami, tú nos das permiso de quedarnos una semana con mi papá. Entonces yo le dije, no mami, porque eso pues hay que hablarlo es con su mamita y con su porque usted sabe que su papá nunca respondió por usted. Mami, es que nosotros queremos ir, queremos estar con mi papá. Entonces pues yo por no sonar egoísta, ella me dijo nomás una semana. Entonces yo le dije, bueno, listo, vayan donde su papá, pero entonces que su abuela las lleve y ella me las traiga a ustedes de nuevo. Bueno, así pasó, se fueron la abuela los llevó donde el papá. Y resulta ser que pasó esa semana y ya habían de entrar al colegio. Entonces yo lo llamo y yo le digo que por qué no me ha traído las niñas, que ellas tenían que estar en el colegio. Entonces él dijo, lo que pasa es que ellas no quieren volver al colegio, que porque la profesora las maltrata, que porque la profesora las pellizca, que porque la profesora las trata mal. Entonces yo dije, pero ¿por qué si eso es mentira? Entonces él me dijo, no, es que las niñas no quieren volver al colegio, es más, no quieren volver con usted. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? Si yo toda la vida he tenido mis hijas, ¿y por qué ahora van a salir con eso? Le dije yo a él. Me dijo, no, Sandra, es que las niñas no quieren estar con usted, y si ellas no quieren estar con usted, yo no las voy a obligar. Entonces yo le dije, entonces, ¿qué va a pasar? Me dijo, pues no se las voy a entregar. Y yo le dije, ah, sí, eso es viendo. Me dijo, haga lo que quiera y me colgó. Él se llevó las niñas
arbitrariamente porque las niñas se encontraban con la mamá y ella lo denunció penalmente y después fue el proceso donde él quiso venir a intervenir pues para poder adquirir la custodia de las menores posteriormente. Yo las llamaba y que estaban dormidas, o que estaban en la tienda, o que la mujer de él se las había llevado, o que él había salido, no quería pasar al teléfono, y las niñas tampoco. Yo lo llamé a él y entonces yo le dije que quería ver las niñas, entonces él me dijo que él me las llevaba donde la mamá. Entonces yo fui allá y nos entrevistamos, fue en una panadería que queda en toda una esquina. Llegaron ellos con las niñas me saludaron, me abrazaron y me dijeron, mami, lo que pasa es que nosotros no queremos vivir con usted. Entonces yo le dije que por qué, si yo toda la vida la había tenido y que ellas sabían el esfuerzo que yo había hecho por ellas. Me dijo, no, mami, es que nosotros queremos estar con mi papá, pero nosotros no nos olvidamos que usted es mi mamá y ya cuando pase ese tiempo nosotros nos vamos otra vez con usted. Él tenía un papel en la mano y se lo pasó a mi hija, la mayor, a la de 11 años. Entonces ella me alcanzó y me dijo, mami, aquí le mandó mi papá. Entonces yo le dije, ¿esto qué es? Entonces yo miré y era una situación de bienestar familiar. Luego de haber terminado mi bachillerato, pretendía ingresar a la Escuela Militar Marco Fidel Suárez y a la Escuela José María Córdoba como oficial. En ese momento pues tuvo unos problemas médicos y me fueron negada pues el ingreso a la incorporación dentro de ese proceso. Mi idea era poder en la Escuela José María Córdoba estudiar Derecho, porque me lo había planteado, mis padres son abogados, he tenido como esa estructura y esa guía de ellos siempre dentro de los procesos como tal, dentro de la vida como el abogado, que me ha gustado lo que corresponde a la justicia, a la ley, la interpretación de la ley y todo aquello que conlleva pues y puede llevar a un proceso judicial como tal. Ingresé como abogado a la Universidad Libre en el año 2003, luego de haber pues, pasado por esa frustración que tuve. Quería hacerlo, empecé en el primer semestre, me interesé mucho por la carrera porque es una carrera en la cual tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que ser muy dedicado, tienes que conocer y tienes que tener vocación también como tal. Estando más o menos en segundo semestre, dentro del primer año, tuve la oportunidad de empezar a hacer como esa práctica dentro de los juzgados. O sea, trabajaba con compañeros, amigos que conocía, y me permitían ir a sus oficinas, estar en los juzgados, conocer de los procesos y llevar oficios, hablar con la gente, quitar como esa barrera entre estudiante y juzgado, que siempre es una barrera grande porque es una necesidad. Sandra y José Antonio eran los padres de dos niñas de 11 y 9 años, llamadas Vanessa y Melanie. Como la pareja ya no vivía junta, José Antonio se desentendió económicamente de las niñas y por eso estaba demandado por alimentos. Pero a pesar de ello, el padre fue a Bienestar Familiar y habló con un defensor de familia para tratar de conseguir la custodia de las hijas. El padre de la menor había sido investigado, tenía 4 delitos. En este momento estaba siendo investigado por 4 delitos, estaba siendo investigado por tenía 2 denuncias por alimentos, tenía una denuncia por amenazas y la más importante, él tenía una denuncia por el ejercicio arbitrario de la custodia. Es el mismo, señora Sandra Milena, lo que pasa es que el papá estuvo aquí con las niñas y habló con la psicóloga. Y la niña de 11 años, Yesli Vanessa, le dijo a la psicóloga que ellas no querían estar conmigo, que porque yo las maltrataba, que porque yo les pegaba duro, que yo les daba mala vida, que yo era viciosa y que yo tomaba trago y que la pareja que yo tenía consumía droga. Bueno, entonces, debido a eso, él viene a ver cómo puede quedarse con las niñas, con la custodia de las niñas.
Entonces me dijo, ¿usted qué dice sobre eso? Y yo le dije, pues que todo eso es falso. O sea, yo me hago una pregunta, ¿él por qué le cedió la custodia a él, no habiéndome haber hecho una prueba o una constancia, venir a hacer una visita para comprobar si lo que ellos decían era así? Nunca pasó eso. Él me dijo que yo qué prefería, que si las niñas iban a estar, que si yo quería que las niñas estuvieran volteando o con el papá. Y dije, si por un lado se queda con el papá, yo sé que las niñas van a estar con el papá y yo las voy a poder ver, voy a poder estar cerca de ellas, abrazarlas y estar con ellas. Dije que sí, que se las dejaba, o sea, yo dije que sí, que con esa condición. Entonces él dijo, entonces vamos a hacer una cosa. Ahí quedó estipulado en el papel que cada 15 días yo tenía derecho de ver las niñas. Pues desde la mañana y entregarlas a la misma hora. Pero entonces yo cumplí con la cuota, pero más sin embargo, ahí ya que no, yo llamaba, que no podía, que no estaba. Entonces cuando era ir a verlas, que no podía ir a la casa de él, sino vernos ahí en el centro comercial de Valle Grande, también, pero, o sea, nunca se me dio la cita, nunca cumplieron. Y cuando ya llamó mi mamá, que solamente tenía que ir, era ella. Yo llamaba siempre a las niñas, hablaba con ellas, y pues Yesenia, la mujer, la señora que vive con Chucho, me dijo que no quería que Sandra fuera, sino que fuera yo, que porque las niñas no querían verla. Yo me llevaba las niñas, yo las abrazaba, las saludaba, ellas muy cariñosas conmigo. El primer día la monté a juguete, que subieran al gusanito, al tren y todo eso, pero ellos nunca se despegaban de la niña. El 31 de diciembre de ese año que pasó, mi mamá un día antes se vio con las niñas. Entonces yo le mandé a decir con mi mami que querían de regalo. Entonces Vanessa le dijo que 50.000 pesos para un tratamiento para el cabello, la de 11 años. Y la niña pequeña, Melanie Dayana, me pidió unos patines. Ella ya me los había pedido, entonces yo se los compré, los patines, y le mandé los 50.000 pesos, pero entonces ese día sí las pude ver, el 31 de diciembre, a las 2 sí las vi. Pero yo noté muy deterioradas a ambas, más que todo a Melanie, la noté muy delgada y ella siempre ha sido robustica, ella siempre ha sido gorda, más sin embargo yo no le pregunté nada. Y yo me acuerdo tanto que nosotros le dimos los patines y ella se los puso, patinó alrededor de nosotras, muy contenta. Le di los 50.000 pesos a la niña y me pidieron para unos areticos también igualmente. Y ya mi mamá conversó con el tipo porque yo con él siempre fuimos alejados. Después de que nos dejamos nosotros nunca entablamos conversación ni nada. Y ya de ahí él se las llevó y yo me despedí de ellas. El día 23 de abril, en la tarde llovió, me acuerdo que llovió mucho, se fue la luz, yo estaba sola en mi casa, me acosté temprano. Cuando ya amaneció, es como si el Señor me hubiera dicho, Sandra, prende el televisor, porque en mi cuarto yo tengo un televisor. Y ahí precisamente estaban dando la noticia, estaban presentando la noticia que un padre de familia asesinó a su hija de 9 años en el barrio Alirio Mora. Y no sé, se me vino a la mente mi hija Melanie. Yo dije, Dios mío, mi hija Melanie. Pero más sin embargo en las noticias nunca, pues en ese pedazo no dijeron que el nombre del papá ni de ella, pero yo dije Melanie. Pero aún así yo seguía con ese presentimiento.
Llamó uno de fiscalía a las 7 de la mañana a mi celular. Entonces yo contesté y me dijo, ¿usted es Ana Cristina? Le digo, sí, señor. Me dice, ¿usted qué es de Melanie? Le dije, yo soy la abuela. Me dice, ella está acá en la clínica del Valle de Lili. Le dije, ¿yo y qué le pasó a la niña? No, que ella está en coma. Si puede venir, le digo yo no puedo ir porque pues recién apenas me venía levantando y desayuno para los patrones y todo eso, pero yo no creía que las cosas eran tan malas, sino que era pues una cosa pasajera. Entonces le dije, yo ya le el número del teléfono de mi hija Elisa para que la llamen a ella, que ella como no está trabajando ya sí puede ir. Me di cuenta por medio de una llamada que me hizo un fiscal de que me dijo que la niña estaba en la clínica Valle del Lili, que la había llevado el abuelo y que tenía parálisis cerebral y que me fuera rápido para que la alcanzara a ver porque no dan expectativas. Cuando llegamos allá estaba el abuelo, estaba llorando, me dijo, Elisa la mató, Chucho la mató. Yo la vi, inmediatamente yo casi me desmayo. Inclusive me la iba a tirar encima para abrazarla, para sacudirla de que se levantara, de que se despertara. Y la vi moreteada, flaquita, y moreteada, horrible, las piernas, los brazos. Tenía una contusión aquí de un billazo que le había metido y le tenía esto aquí. La niña, inclusive cuando yo le estaba hablando, yo pensé que la niña me estaba escuchando, porque yo le dije, Melanie, levántese, mami, aquí está su tía acompañándola, ya que no permitieron que te llamaran y te visitáramos ni nada, aquí estoy, yo estoy aquí de parte de su mamá y de toda la familia, levántese, mami. Inclusive la niña le salió una lagrimita y ella murió con esa cara de dolor y de tristeza. Ella solamente en mi recuerdo, en mis ojos, en todo de mí, la lágrima que se le salió al yo hablarle, que sí le salió la lágrima, y la cara de expresión de dolor que la niña tenía, moreteada, yo no sé ese tipo de qué maneras tan salvaje y tan atroz le habrá dado a esa niña. Era una niña alegre, una niña contenta, inteligente, feliz, y no sé qué tanto malo le hizo la niña para él haberle hecho tanto daño a ella y haberme la tratado así. Y lo primero que yo decía, ¿y ahora cómo vamos a decirle a mi hermana? Y entre toda la familia miramos a ver, reunirnos para reunirla acá en la casa y entre todos pues darle un acompañamiento. Llega mi cuñado, el esposo de mi hermana, en la moto y yo estaba ahí en el comedor, entonces yo me extrañé de verlo. Entonces él me dijo que cómo estaba. Yo le dije que bien, que qué pasaba, que por qué él estaba ahí. Me dijo, no, es que vengo por usted, para llevarla a la casa. Llegamos acá y me dijeron, no, es que te vamos a hacer un almuerzo y todo eso, pero yo veía que todo el mundo para allí y para acá y no me querían dar como la cara. Cuando llegó mi papá, yo estaba hablando con mi abuela y llegó mi papá con la cara hinchada, llegó llorando. Entonces yo le dije, papi, ¿qué le pasó? Él me dice, no, nada, mi hija, ¿cómo está? Y me abrazó, me dio un beso y yo le dije, papi, pasa algo, ¿cierto? Entonces no me quiso decir y se fue para el patio. En eso llegó mi mamá también, llorando con los ojos rojos. Y yo le dije, pasa algo, mami, ¿por qué no me dicen qué es lo que pasa? Ya cuando mi papá se fue para el patio y se puso a llorar, yo le dije, papi, es Melanie, ¿cierto? Es Melanie, es la niña que pasaron por el noticiero. Mi papá lloró y no me dijo nada. Entonces cuando entró mi mamá y entró mi hermana, yo les pregunté, ¿es Melanie? ¿Era Melanie la que mató el papá? Y ahí me dijeron que sí.
Y eso para mí fue muy duro. Vi la oportunidad nuevamente de ingresar al Ejército Nacional. Me fue muy bien dentro del examen académico, eso permitió de que, siendo con tan poca experiencia, de haber ya teniendo la tarjeta profesional, ingresar a las filas del Ejército a ser asesor jurídico de operaciones militares. Hay una toma guerrillera de aproximadamente 70 guerrilleros que pues coparon toda la montaña y empezaron a hacer un ataque indiscriminado pues, hacia nosotros como tal. En ese momento yo estaba bajando una loma y fui atacado porque pues fui visualizado por la parte contraria y en ese momento pues me tocó velar por mi vida, lanzarme por un risco y declararon en ese momento como desaparecido, más o menos una media hora. Luego de esa media hora, gracias al Señor, tuve la oportunidad de salir avante, salí a donde estaban los soldados, mis soldados, realizamos la diligencia y me pudieron sacar en ese momento para la ciudad de Medellín, en horas de la noche, a eso de las 6 de la tarde. A partir de ahí, me pregunto yo, pues la verdad, ya como abogado, en esa situación que me había enfrentado y que la necesidad de querer nuevamente a tomar las tolas, por decirlo así, del litigio, porque me gusta el litigio, siempre me gustó. Entonces, pues decido apartarme de la fuerza, me retiro y en ese momento, cuando llego yo a la ciudad de Santiago de Cali, nuevamente, no opté por quedarme en Bogotá, tenía la posibilidad, no opté por quedarme en Bogotá, precisamente porque quería como darme ese aire de volver a mi ciudad y querer nuevamente ejercer el litigio formal como tal. El abogado Jorge Iván Romero fue el representante de las víctimas en un sonado caso presentado el 23 de abril de 2013. Ese día, José Antonio Realpe, el padre de Melanie Dayana, al parecer motivado por unas malas notas que la niña estaba sacando en el colegio, la reprendió con una correa, de tal manera que la gravedad de los golpes la indujo a un coma y posteriormente a su muerte. La madre de Melanie quedó devastada con esa noticia. Fue muy duro para mí ese momento, o sea, yo pensé que el mundo se me venía encima, que todo se me derrumbaba. Sentí un dolor muy grande en mi corazón, o sea, no sabía cómo expresarlo. Es un sentimiento, o sea, una pérdida de un hijo es muy duro y ahora entiendo a todas las madres que han perdido sus hijos porque es una experiencia que uno no sabe cómo sentirlo, cómo expresarlo, es algo demasiado duro. Es como si te quitaran un pedazo de tu alma. Y entonces trataron de calmarme mis hermanas. Entonces mi hermana, una hermana mía que se llama Yamilé, ella, mi cuñado y mi hermana hicieron las vueltas. Yo la vine a ver ya cuando la prepararon, que me la entregaron, que la vi en un ataúd. La verdad, la ausencia del Estado, en el sentido de poder asesorar a esa persona, de poder asistir a esa persona como víctima dentro de estos hechos que habían acontecido. Y era una escena complicada, el ver a la madre, pues el sentir ese dolor de madre como tal por lo que le había pasado a la hija. No sé cómo fue la manera de tener mis hijas, cómo vivieron con ella, porque pues en el colegio dicen que la niña faltaba mucho a clases donde ella estudiaba.
porque yo estoy allá con mi hermana y la profesora me contó que la niña casi no iba al colegio, que la de Vanessa, la de 11 años, sí iba, no falta, en cambio la niña sí, y que cuando iba la niña iba como triste, decaída, pensativa, y que le preguntaban que por qué faltaba a clases, y ella decía porque le dolía mucho la cabeza. Entonces no sé cómo él las trataría. Hay serios indicios de que él posiblemente las podía maltratar, eran objeto de maltrato. No obstante, eso pues ya lo determinará en este momento el informe de medicina legal. Lo que se expresa es que lo que dicen todos los medios, ese es el tema y los hechos que todavía se fundamentan, de que el papá llegó a la casa y al ver que la niña había tenido notas malas, inmediatamente entró en cólera y la agredió. A los días que pasó, lo sucedió con la niña, fuimos a la fiscalía a ponerle la demanda. No, ya no se le puede poner demanda porque él se declaró culpable, aquí no hay demanda que valga porque eso ya se queda así. A él se le dieron 33 años, pero como él confesó, se lo bajaron a 15. Sinceramente mi expresión fue, uy, ¿cómo así? Él me dijo, uy, ¿usted le parece poquito? Si un día uno encerrado es terrible, 15 años, ¿cómo será? Le dije yo, ¿y usted no le parece terrible una mamá que sacó de su vientre a un hijo y que es duro uno levantar un hijo? ¿Cómo se sentiría sin su hija? ¿Usted cree que es suficiente castigo? ¿Usted qué sabe qué esté pensando? Uno dice, uy, no debe estar lamentando, pero el corazón de él, ¿cómo no pudo para estarle dando golpes? Y aún así, decía la necropsia que eran contusiones anteriores, tenía la niña en su cabeza, en su cuerpo, o sea que le mantenía castigando, maltratándola. Entonces, dígame, ¿qué corazón es ese que ese señor se merece? Dentro de la audiencia de imputación, él aceptó los cargos, ¿no es cierto? Entonces, la idea siempre fue y siempre es de que se haga justicia, justicia como tal. Y sabíamos inmediatamente que al allanarse los cargos tenía ya un beneficio en la rebaja de la pena, como tal. Una persona que presentaba 4 denuncias ya, 4 denuncias formales, era investigado por cuatro de comisiones de delitos que había cometido, y pues a raíz de eso pues dije yo, bueno, es impresionante de cómo a veces la justicia puede ser tan dura y tan endeble con una persona de que ha asesinado a un menor y todavía a su hijo, una menor en condiciones pues en condiciones de inferioridad, como fue el caso de la hija de él. Es un caso en el cual en materia penal y en materia indemnizatoria por parte penal por el hecho que cometió el papá como responsable del acto, no era, por decirlo así, económicamente viable para un abogado, que un abogado pueda decir, no, pues es un caso que podemos tomar y que nos va a dejar una pretensión grande de alta dinero. No, porque realmente buscar los derechos de la víctima dentro de la indemnización, pues la persona no tendría cómo hacerlo. Entonces ella vino y comentó el caso en mención. Empiezo a mirar las diligencias que se habían realizado. Encontré de que ya había una formulación de imputación, la cual le habían dado a conocer al señor sobre qué lo iban a imputar, sobre qué cargos lo iban a acusar. Claro que él ya, pues, durante esa formulación de imputación aceptó los cargos, inmediatamente se hizo responsable y pasa a conocer el sentido del fallo. Ya había una medida de aseguramiento. Hemos presentado documentos a la fiscalía, hemos presentado documentos al juez para que se tengan como consideración dentro del caso. Documento primordial, documento de las calificaciones de la niña. La supuesta causa
la supuesta causa con la cual motivó al papá para que cometiera ese delito, realmente no es una causa real, porque vamos a ver y van a ver que las notas de la niña en ningún momento fueron malas. Gracias a Dios, ese abogado ha sido como un ángel para nosotros, porque cuando uno es ignorante de los derechos y deberes que uno tiene como ciudadano, para que las personas que tienen posición o tienen más entendimiento, conocimiento de las cosas, no nos pisoteen, no nos trapeen por el piso a nuestros derechos, entonces uno va entendiendo más las cosas y se aprende a defender. Él nos ha ido induciéndonos a meternos en el caso, a enseñarnos a cómo uno poderse defender, las leyes, cómo son las cosas, para que nosotros no nos volvamos a caer en ese círculo vicioso de que el más fuerte está por encima del más débil, abusando del débil. Él nos dice qué debemos hacer, qué papeles debemos sacar, dónde debemos ir. Cuando ya tengan esos papeles me lo traen. Lo llamamos, le preguntamos muy amablemente, tiene paciencia, nos explica cómo es debido, nos hace entender las cosas. Me parece fabuloso. Una persona impecable. La idea es que una vez pues con la sentencia, de acuerdo dentro de los derechos de reparación de las víctimas que te aparece en el Código de Procedimiento Penal a partir del artículo 102, le permitan dar la oportunidad a las víctimas de intervenir como intervinientes del proceso para conocer los hechos. Cuando hablamos de reparación integral podemos hablar de una indemnización económica, prestacional, podemos hablar de una reparación en conocimiento de la verdad, podemos hablar de el resarcimiento de los delitos cometidos, podemos hablar de la intervención estatal para mirar la asistencia a las víctimas, la asistencia moral, psicológica y psiquiátrica que se requiera. Supuestamente él estaba allá en Los Mangos, en la inspección de policía, lo tenían allá, y que a él no lo bajaban a Villanueva, que porque mi mamá había mandado que es que una familia que teníamos supuestamente allá en la cárcel, que de pronto lo mataban, y eso es falso, eso no es así. Entonces no sé qué pasó allí, lo tuvieron un tiempo, casi el mes que la niña falleció, y ahí fue que nos dimos cuenta que lo han llevado para allá, para la cárcel de Jamundí. La verdad ha sido tanta la ocasión de querer ayudar, de querer pues conocer más amplios los hechos, que le hemos dado asistencia también psicológica. Una psicóloga, compañera mía, ha accedido a dar un tratamiento psicológico corto a ella, pero pues de todas maneras le ha servido mucho. He tratado de sobrellevar las cosas. No niego que mi hija me hace mucha falta, porque, o sea, falta el espacio de ella. Yo pienso en ella, trato de dejarlo, o sea, como que mi hija, gracias a Dios, dejó de sufrir, porque yo sé que no, ese día que él la mató a mi hija no fue la primera vez que él la maltrataba. Yo estoy segura de ello que no. Entonces, por una parte yo digo, mi hija descansó de las manos de ese tipo, por algo el Señor se la llevó, ella ahora está descansando, entonces mi familia me ha dado mucha fortaleza, han estado conmigo desde ese día y eso es lo que me da fuerzas para salir adelante. La bebé que viene en camino también ha sido como mi refugio, mi esperanza, mi consuelo, mi hija la mayor que tengo aquí. Y mi hija Vanessa, que está en bienestar familiar, que también le pido a Dios que la tenga conmigo, porque pues los padres de las niñas están peleando también por la custodia y me parece injusto que habiendo pasado todo eso,
estén esperando un fallo para saber con quién se queda. Si él mató a mi niña y por culpa de él la niña está en bienestar, ¿por qué no me entregan mi niña si yo tengo y puedo estar con mis hijas? Me empleo con una ONG española que prestaba los servicios en el barrio obrero, una sede del barrio obrero, de una agremiación. Ahí empezamos, era una labor más como humanitaria, en la cual la gente de escasos recursos, y hacíamos derechos de petición, tutelas, demandas, logramos pues en este sistema de salud que a veces es bastante desplicente con la gente, logramos que en muchas ocasiones a la gente se le reconocieran los medicamentos, se le reconocieran cirugías, a la gente que de escasos recursos, a las cuales tenían bajo su custodia menores de edad y personas en situación de discapacidad. En abril de 2013, José Antonio Realpe terminó con la vida de su hija al castigarla fuertemente con una correa por un supuesto mal rendimiento que la niña llevaba en el colegio. Él se entregó inmediatamente a la justicia y se allanó a cargos, por lo que la condena se rebajaría inmediatamente a la mitad. Por eso, la familia de Melanie y el representante de las víctimas, el abogado Jorge Iván Romero, estaban a la espera de la sentencia para determinar si les parecía justa o si decidían apelar. Pero el día de la audiencia, el Instituto Nacional Penitenciario no llevó a José Antonio. No se pudo seguir el proceso precisamente por la inasistencia del sentenciado, de quien iba a ser sentenciado. Entonces eso dio paso a que se aplazara la audiencia. El acusado no vino, entonces la audiencia se aplazó para dentro de un mes, entonces una espera más larga pues, para saber la condena. Hay que tener en cuenta de que las circunstancias en las cuales se da la causalidad de la pena como tal, todas son completamente distintas. A él en este momento le imputaron y le dosificaron la pena con un homicidio preterintencional. Bajo el enunciado de que no tienen pie de fuerza o que no recibieron la citación, en esta oportunidad la tenemos aquí con el recibido, no traen al interno. O sea que los señores del INPE deciden a quién traen o a quién no traen. Vuelvo y repito, sin importarle la orden judicial. Solo Dios sabe que en ningún momento quise hacer eso. Yo más que nadie quiero a mi hija. Para mí no está muerta, está viva. Y lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy sufriendo, solo Dios lo sabe. Estando encerrado todos los días recordándola, pensando en ella. Y yo acepté los cargos en el momento porque yo lo acepté. Le dije a la jueza, yo la reprendí, mas no la maté. ¿Sí? Y pues yo me hago responsable de eso porque yo soy el papá y ella está conmigo desde el momento de que me la entregaron en custodia. La final que impondremos a el señor Jesús Alberto Realpe Libreros en su calidad de autor del delito de homicidio agravado en el grado preterintencional será de 276 meses de prisión. Trasladado a años, será equivalente a 23 años de prisión. Eso deberá cancelarle Jesús Alberto a la sociedad y al Estado al haber causado preterintencionalmente la muerte de su menor hijo y
súmanle a ello el dolor que está sintiendo por haberle dado muerte a su menor hijo. No, acabamos de salir de la audiencia de individualización y sentencia, en la cual pues ya se individualizó la sentencia, hubo tiempo para alegar. Como abogado defensor de las víctimas tuve esa oportunidad, otorgada por el juez, luego ahora el fiscal y el procurador, y la dosificación de la pena, la individualización de la pena dio 23 años, en lo cual el juez fue muy enfático en decir de que no tenía ningún beneficio de excarcelación, ningún subrogado penal que le permitiera la prisión domiciliaria o le permitiera pues quedar libre como tal. Son 23 años como tal que tendrá que pagar este señor, y pues conforme con eso, la mamá de la menor pues me expresó que en su momento que ya estaba conforme con la sentencia que se había adoptado. En este momento me siento bien, tranquila, porque se hizo justicia, que es lo principal. Pues yo sé que eso no me va a devolver a mí, mi hija, no me la va a traer de vuelta, pero al menos se hizo justicia. Efectivamente, fue un homicidio preterintencional, agravado con situación de agravación punitiva, precisamente por lo que era el papá de la menor, por lo que fue en estado de indefensión que le agredió. Intentamos en la alegación de interpretar un dolo eventual, y fue un criterio orientador que sirvió de todas maneras para el juez, y todo lo que se expuso con respecto a la protección del menor, la doble violencia que tuvo por haber sido el hecho de ser mujer, por ser menor de edad y más por ser menor de 14 años. Inclusive hacía referencia a eso el juez dentro del proceso, dentro de la sentencia, de que era una menor de 14 años con solo 9 años de edad, y que pues entonces había que mirar las circunstancias de agravación, había que mirar otros aspectos. Para mí es algo justo, porque con él se siente decepcionado de él mismo, y yo sé que la conciencia él no lo va a dejar por mucho tiempo, porque mató a su propia hija. Entonces yo sé que ya con eso ya se ha hecho justicia. Bueno, ya el caso, después de haber asistido a varias audiencias, precisamente pues en razón a la complejidad que presentaba el IP para poder trasladar a la persona a la audiencia de individualización, estuvimos en 3 oportunidades intentando realizar esa audiencia. Ya el día de hoy es un claro ejemplo pues de que la justicia como tal, en interpretación de la justicia, se ha obrado conforme a la norma. Se obtuvo una sentencia satisfactoria para las víctimas como tal, que no estuvo de acuerdo precisamente el victimario, pero las víctimas estuvieron de acuerdo. Es un llamado a auxilio para los menores, al cuidado y la protección del menor de edad. No significa de que los padres pues, no puedan reprender a sus hijos, sino de que busquen los medios necesarios y oportunos para poder reprender a los menores, no con una agresión física que llegue hasta causar las muertes y que desate un suceso tan impertinente como el que acabamos de presenciar, que fue una sentencia de muchos años sin ningún beneficio a la persona que cometió ese delito. Que no es el hecho simplemente de que una persona que haya cometido una conducta punible sea sentenciada y con la sentencia acabó absolutamente todo. Entonces la persona cometió el delito, cometió su delito, entonces se allanó, tuvo la mitad de la pena y ahí paró el proceso. No, nosotros hoy en día como víctimas dentro de cualquier proceso tenemos derecho a conocer la verdad, a la reparación integral y a la asistencia, ya sea estatal o de la persona. Entonces es para que la gente acceda a esos derechos. Caso cerrado.